Bienvenidos pioneros al curso de trigonometría. En este video volveremos a estudiar las funciones trigonométricas, pero ahora desde la perspectiva de los ángulos. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Muy seguramente la gran mayoría de cosas que vamos a ver aquí ya las viste. Obvio, ya viste funciones trigonométricas. Lo que vamos a hacer es construir las mismas funciones, pero ahora a partir de los ángulos. Ya sabemos que una función toma un elemento, en este caso un ángulo, y lo relaciona con algún otro elemento, en este caso un número. Esta es una buena primera idea. Una función trigonométrica toma un ángulo y nos devuelve un número. Ya sabemos que las funciones trigonométricas son seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa. Veamos con qué número relaciona cada una de estas funciones al ángulo alfa. Veámoslo sobre un plano. Tracemos una recta que nos forme un ángulo agudo con el eje X. Es más, cuando el ángulo se forma con algún segmento que está en este lado del eje X, se dice que es un ángulo en posición normal. Mira que siempre y cuando el ángulo en posición normal sea agudo, podemos formar un triángulo rectángulo. Este lado mide X, este otro lado mide Y. Y si usamos el teorema de Pitágoras, podemos calcular cuánto mide la hipotenusa. Entonces, digamos que mide R. Mira que de este modo también estamos determinando un punto, algo muy similar a lo que hicimos con la circunferencia unitaria. Es decir, este punto está determinado por el ángulo alfa y por la distancia que hay hasta el origen del plano. Con esta idea podemos empezar ahora sí a definir las funciones trigonométricas. La función seno de alfa relaciona al ángulo con la coordenada Y dividido entre la distancia del origen al punto. La función coseno de alfa relaciona el ángulo con la coordenada X dividido entre la distancia del origen al punto. La función tangente de alfa relaciona el ángulo con la coordenada Y dividido la coordenada X. Y como sabemos, las funciones secante, cosecante y cotangente son recíprocas de estas tres. Pero tenemos que hacer claridad en una cosa. Si el punto está sobre el eje Y, por ejemplo, por aquí o por acá, la coordenada en X de estos puntos es 0. Entonces, tangente de alfa y secante de alfa no están definidas, pues no se puede dividir por 0. Por ejemplo, aquí se forma un ángulo recto de 90 grados. Es por eso que tangente de 90 grados no está definida, porque la coordenada del punto en X es 0. Algo similar pasa con cosecante de alfa y con cotangente de alfa. Para estas dos funciones, la coordenada en Y no puede ser 0. Pero apenas hemos hablado de ángulos agudos. ¿Qué pasa si en lugar de tener un ángulo en posición normal que sea agudo, tenemos un obtuso, es decir, mayor de 90 grados como este? De hecho, no pasa nada. La definición es la misma. Mira que también hay un punto determinado por el ángulo beta y por la distancia del punto hasta el origen. Pero sí hay que tener en cuenta que en este caso la coordenada X del punto es negativa. ¿Te acuerdas que cuando vimos las funciones trigonométricas hablamos de los signos de las funciones según el cuadrante? Ese mismo cuadro se puede construir por este otro lado. R, que es la distancia del punto hasta el origen, siempre es positiva, pero las coordenadas no, dependen del cuadrante en el que se ubiquen. Cualquier ángulo en el primer cuadrante, es decir, entre 0 y 90 grados, X y Y son positivas. Entonces, todas las funciones trigonométricas son positivas. Cualquier ángulo en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados, Y es positiva, pero X es negativa. Entonces, las funciones
seno de alfa y cosecante de alfa son positivas, pues mira que es la razón entre dos valores positivos. Y las funciones que involucran a la coordenada x son negativas, es decir, coseno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. En estas cuatro tenemos la razón entre un número positivo y un número negativo. El resultado es algo negativo. Cualquier ángulo en el tercer cuadrante, es decir, entre 180 y 270 grados, las dos coordenadas son negativas. Entonces, las funciones tangente de alfa y cotangente de alfa son positivas. Mira que es la razón entre dos valores negativos. Y algo negativo dividido algo negativo da algo positivo. En cambio, las demás funciones son negativas en este cuadrante. Tenemos el cociente de un valor positivo y un valor negativo. Obviamente da algo negativo. Finalmente, cualquier ángulo en el cuarto cuadrante, es decir, entre 270 y 360 grados, que vuelve a ser el mismo cero, solo que da una vuelta, la coordenada x es positiva, por lo que las funciones coseno de alfa y secante de alfa son positivas. Sin embargo, la coordenada en y es negativa. Entonces, todas las demás funciones trigonométricas que involucran a la coordenada y son negativas. Si te das cuenta, es exactamente el mismo cuadro que construimos cuando vimos las funciones trigonométricas sobre la circunferencia unitaria. Hablemos ahora del ángulo de referencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos del número de referencia? El ángulo de referencia tiene la misma idea. Nosotros tenemos una tabla que nos presenta los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos que son agudos. Pero si necesitamos calcular el valor de una función trigonométrica de un ángulo que no sea agudo, ¿qué? Dibujemos un plano. Tracemos una recta que forme un ángulo de más de 90 grados. Y supongamos que queremos calcular el coseno de 135 grados. Nuestra tabla solo tiene valores hasta 90 grados, pero no importa. Esta tabla, el ángulo de referencia y saber en qué cuadrante está, nos ayuda a calcular el valor de cualquier ángulo. Te hago una pregunta. Si tenemos un ángulo de 135 grados, este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? Pues si este ángulo mide 180 grados, este por el cual nos estamos preguntando tiene que medir 180 menos 135 grados, es decir, 45 grados. Y tiene mucho sentido. Los primeros 135 grados más 45 grados nos dan 180 grados hasta estar sobre el eje X. Es decir, 45 grados es el ángulo de referencia para 135 grados. Según nuestra tabla, coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 dividido 2. Entonces, el coseno de 135 grados debe ser algo similar. Lo único que hay que tener en cuenta es lo que acabamos de decir. La función coseno es negativa en el segundo cuadrante. Entonces, el valor de coseno de 135 grados es menos raíz de 2 dividido 2. Rápidamente, ¿cuál es el valor de cosecante de 135 grados? Ya sabemos que el ángulo de referencia de 135 grados es 45 grados. La tabla nos dice que cosecante de 45 grados es raíz de 2. Y también sabemos que cosecante es una función positiva para los ángulos en el segundo cuadrante. Entonces, cosecante de 135 grados es igual a raíz de 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una recta como esta, que genera un ángulo de 240 grados, ¿cuál es el ángulo de referencia? Sería este de acá. Recuerda que al igual que el número de referencia, el ángulo de referencia debe ser con respecto al eje X. Entonces, para cualquier ángulo en el tercer cuadrante, como por ejemplo 240 grados,
el ángulo de referencia es 240 menos 180 grados, es decir, 60 grados. Este ángulo resulta ser entonces de 60 grados. Pero es muy importante que tengas en cuenta que el ángulo de referencia siempre es con respecto al eje X. Recuerda que cuando definimos las funciones trigonométricas, el cateto adyacente está sobre el eje X. Si tenemos el valor de ese ángulo, podemos calcular todas las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tangente de 240 grados es la misma tangente de 60 grados porque tangente en el tercer cuadrante es positiva, entonces es raíz de 3. Pero coseno de 240 grados es igual a menos coseno de 60 grados. Recuerda que coseno es negativo para ángulos en el tercer cuadrante, y como coseno de 60 grados es un medio, coseno de 240 grados es igual a menos un medio. O si el ángulo está en el cuarto cuadrante, como por ejemplo este que mide 330 grados, recuerda que el ángulo de referencia siempre es con respecto al eje X. Entonces, este de aquí es el ángulo de referencia en este caso. ¿Pero cuánto mide? Pues tiene que ser 360 grados menos 330 grados, es decir, es de 30 grados. El ángulo de referencia para 330 grados es de 30 grados. Y listo, ya puedes calcular los valores de las funciones trigonométricas. A ver, dime cuál es el valor de cosecante de 330 grados. Pues muy sencillo, ya sabemos que en el cuarto cuadrante la función cosecante es negativa. Entonces, cosecante de 330 grados es igual a menos cosecante de 30 grados. Que viene siendo menos 2. ¿Y cuál es el valor de cotangente de 330 grados? Sigue la misma lógica. Cotangente es una función negativa en el cuarto cuadrante, así que cotangente de 330 grados es igual a menos cotangente de 30 grados. Y revisando la tabla tenemos que es igual a menos raíz de 3. Terminemos este video con una de las aplicaciones de las funciones trigonométricas, y es el cálculo del área de un triángulo. De toda la vida sabemos que el área de un triángulo es A igual a un medio por la base por la altura. Pero ¿qué pasa si no tenemos toda esa información? Por ejemplo, tenemos este triángulo y sabemos que este lado mide A y que este otro mide B, y que entre los dos forman un ángulo alfa. ¿Cómo se te ocurre que podemos calcular el área de este triángulo? Empecemos con lo que tenemos. El área es un medio multiplicado por la base que conocemos mide A. Lo que no conocemos es la altura. La altura de este triángulo viene siendo esta. Es una medida h que no nos dan. Aquí es donde aparecen las funciones trigonométricas. Mira que al preguntarnos por la altura formamos un triángulo rectángulo donde la altura es el cateto opuesto al ángulo. Como ya dijimos, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es h, la altura, dividido la hipotenusa, que viene siendo el lado que mide b. Y listo. Despejando la altura tenemos que h es igual a b multiplicado por el seno de alfa. Y con esto podemos completar la fórmula. El área del triángulo es un medio por a por b por el seno del ángulo que forman a y b. Pero pareciera que estuviéramos considerando únicamente ángulos agudos. ¿Será que también sirve esta fórmula para ángulos obtusos? La respuesta es que sí. Mira, dibujemos un nuevo triángulo donde A y B forman un ángulo obtuso. La altura para este triángulo es esta. Y podemos formar un triángulo rectángulo, donde este ángulo θ es el ángulo de referencia para beta. Mira, otra letra griega que podemos usar para denotar ángulos. Pero bueno,
Lo impresionante es que el seno de beta es igual al seno de zeta. ¿Y por qué son iguales? Mira que zeta es igual a 180 grados menos beta. Y esto quiere decir que si zeta está en el primer cuadrante, beta está en el segundo cuadrante. Pero en ambos casos, el valor de la función seno es positiva para estos ángulos. Entonces, la altura de este triángulo es h igual a b por el seno de beta. Y por lo tanto, el área del triángulo vuelve a ser un medio multiplicado por a, multiplicado por b, multiplicado por el seno del ángulo que forman a y b. Veamos este mismo ejemplo, pero usando números. Digamos que a mide 6, que b mide 4 y que beta es un ángulo de 120 grados. Calculemos entonces el área de este triángulo. La fórmula que acabamos de construir nos dice que a es igual a un medio multiplicado por a, que es 6, multiplicado por b, que es 4, y eso por el seno de 120 grados, que es el ángulo que forman a y b. Ya vimos que para calcular el seno de 120 grados necesitamos el ángulo de referencia. 120 grados está en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo de referencia es 180 menos 120, es decir, 60 grados. En ambos cuadrantes la función seno es positiva. Por eso el seno de 120 grados es igual al seno de 60 grados. Ambos son raíz de 3 dividido 2. El área del triángulo es entonces a igual a un medio de a, que es igual a 6, multiplicado por b, que es igual a 4, multiplicado por raíz de 3 dividido 2, que es el seno de 120 grados. Haciendo los cálculos nos da que eso es igual a 6 por raíz de 3. Terminemos con un ejercicio de esos que supuestamente son difíciles, para que veas que si tenemos buenas bases, no hay ningún ejercicio que sea difícil. Tenemos una circunferencia que tiene un radio que mide 4. Tracemos otra recta y entre las dos forman un ángulo de 60 grados. Ahora podemos completar un triángulo trazando esta recta. Este ejercicio nos pide que calculemos toda esta área. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacerlo? Comencemos calculando el área del sector circular. ¿Te acuerdas cuando vimos la lección de medida de un ángulo? Ahí vimos que para calcular el área de un sector circular debemos tener el ángulo en radianes. Entonces 60 grados es igual a 60 multiplicado por pi dividido 180. Haciendo los cálculos tenemos que 60 grados equivalen a pi tercios radianes. Ahora sí podemos usar la fórmula que vimos en esa lección. El área de un sector circular es un medio por el radio al cuadrado por el ángulo en radianes. Siguiendo la fórmula tenemos que el área de este sector circular es un medio por 4 al cuadrado por pi tercios. Haciendo los cálculos tenemos que el sector circular tiene un área de 8 pi tercios. Lo que sigue es calcular el área de este triángulo. Eso lo acabamos de ver. El área de este triángulo es un medio multiplicado por 4, que es uno de los lados que forman el ángulo, y date cuenta que este otro lado también mide 4. Resulta ser el radio del círculo. Entonces, el otro lado que forma el ángulo también mide 4. Y eso multiplicado por el seno de 60 grados. Haciendo los cálculos tenemos que el área de este triángulo es 4 por raíz de 3. Ahora tenemos que hacer un ejercicio de análisis. Mira que si al sector circular le restamos el área del triángulo, nos queda únicamente el área de la zona que queremos quitar. Entonces, como tenemos esa información, la podemos calcular. El área de la zona es igual al área del sector circular menos el área del triángulo. ¿Qué tal,
Por último, tenemos que ver que teniendo el área de todo el círculo, es decir, el radio al cuadrado, que es 16, y eso multiplicado por pi, y le quitamos el área de la zona, nos queda el área que nos están pidiendo. Entonces, el área que nos piden es igual a la de todo el círculo menos la de la zona que queremos quitar. Esta ya es la respuesta, pero podemos simplificar un poco haciendo las operaciones. Nos queda entonces que el área es igual a 40 pi tercios más 4 raíz de 3. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.